Bien, muchachas, nuevamente bienvenidas a la clase. Vamos a dar inicio a la segunda parte del, de la sesión correspondiente al día 15 de abril del año en curso. Estábamos viendo en la parte anterior los contextos de producción de la consonante africada posalveolar sorda. Vamos a proceder a continuación a revisar los contextos de producción de la consonante nasal palatal sonora, que se originó también en la Edad Media castellana y que esta consonante, desde el punto de vista de la historia de la lengua española, es muy representativa de nuestro idioma, tomando en cuenta que específicamente en nuestra lengua la representamos por medio de la grafía ñ, es decir, esta grafía que evidencia el signo de la famosa virgulilla, ¿sí? Una grafía muy nuestra, repito, de la lengua española y muy icónica en este sentido por lo que representa. El símbolo de la consonante en el alfabeto fonético internacional lo tenemos acá arriba, entre barras desde luego, y vamos a proceder a leer esos contextos de producción. Esta consonante tiene también tres contextos. El primero de ellos constituido por el nasal alveolar sonoro, es decir, la N en la escritura, más yod, que como ustedes recordarán, bien recordarán, yod consiste en ya, que no las estoy viendo. Ahora sí las veo. Bien. Como ustedes bien recordarán, yod consiste en el efecto que una vocal de la serie anterior produce en una consonante precedente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando haya yod en el contexto de producción puede haber una i, es decir, la vocal cerrada anterior, o una e, es decir, la vocal semicerrada anterior. Tenemos el segundo contexto constituido por el oclusivo velar sonoro, lo tenemos acá, más el nasal alveolar sonoro, segmentos que ustedes ya conocen. En tercer lugar, y el contexto de producción más sencillo a mi modo de ver, para el nasal palatal sonoro, ese tercer contexto está constituido por el nasal alveolar sonoro más el nasal alveolar sonoro. ¿Sí? Tiene que haber dos N juntas. Entonces, vamos a ver un ejemplo del primer contexto. ¿Sí? Compuesto, vuelvo y repito, por el nasal alveolar sonoro más yod. Pronunciación restituta de esta palabra, por favor. No todas a la vez. ¿Mm? Dime. ¿Cómo? Es que no te oigo. No te oigo, Jade. Repite. Eh, no. Porque es que recuerda que esta V en la latinidad sonaba como U. Ah, eso, ahora sí, dilo. Lo dijiste muy bonito. Repítelo. Ajá. Que posteriormente pasó a Viña. Y desde luego en el español moderno también a Viña, porque la consonante se ha mantenido con la grafía que se ha representado desde la Edad Media castellana, la ñ. ¿Sí? A ver, ahora, te pregunto yo, Harry, ya que estabas hablando. ¿Cómo analizarías tú esa palabra si tenemos acá el contexto de producción? Fíjate, vamos a leerlo de adelante para atrás, a releer ese contexto de adelante para atrás. Tenemos una yod, que puede ser cualquiera de las dos vocales de la serie anterior. Vemos acá la semicerrada anterior. Y tenemos un nasal alveolar sonoro, que lo vemos acá. ¿Sí?
¿Qué dirías tú, Jade? ¿Qué? Ajá. Pero ¿qué dirías tú? Y cómo que allí hay algo que desaparece. ¿Te parece? No, 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 porque es que no es que hay un fonema que desaparece, no, sino que esta vocal, como hay yot, entonces esta vocal de la serie anterior produce un efecto en la consonante precedente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachas? ¿Qué vamos a decir? Evolución del grupo, lo mencionamos entre barras, ese grupo constituido por el nasal alveolar sonoro más yot al nasal palatal sonoro e indicamos su símbolo. Esto explica el paso de Winea a Viña. Yo acá indico por efecto de yod, porque está la yod, pero no es necesario. O sea, simplemente con que digan evolución del grupo, lo mencionamos entre barras, al nasal palatal sonoro es más que suficiente. ¿Lo ves, Javi? ¿Las demás lo ven? Bien. Pasemos entonces al siguiente contexto de producción. Esperemos a que Jade termine de copiar, que la veo que está copiando. Y seguimos. Releamos ese siguiente contexto de producción. De adelante para atrás, nasal alveolar sonoro. Tenemos acá una N que evidentemente refiere desde el punto de vista gráfico al nasal alveolar sonoro. Y también tenemos en este contexto, viendo o haciendo la relectura, en primer término, un oclusivo velar sonoro, que en la escritura se representa, como bien sabemos, con la grafía de la G. Entonces vemos acá ese contexto de producción. Si pronunciamos esta palabra a la usanza restituta o al modo restituto, diríamos algo así como pugnus. ¿Sí? Pugnus. Bien. Jade, te pregunto de nuevo. ¿Cómo analizarías tú esta palabra o cómo explicarías esta secuencia evolutiva de pugnus a puño? ¿Cómo la explicarías en función de las reglas que ya conoces? Apócope del fricativo alveolar sordo. Bien, ¿qué más? Cerrada posterior. Ajá, pero yo creo que tú me digas cómo, o sea, qué evoluciona quién, porque yo sé que son vocales, pero necesito que me digas los enunciados de esas vocales. Ajá, ¿ves? No pasa nada. Se repiten, son reglas que se repiten, se repiten, se repiten. Acá sí las voy a ayudar, fíjense ustedes. Tenemos en la sala alveolar sonoro,
en segundo término y el oclusivo velar sonoro en primer término. ¿Qué diremos allí? Evolución. ¿Evolución de quién? Del grupo constituido por el oclusivo velar sonoro más el nasal alveolar sonoro. ¿Y a qué evoluciona o a qué pasa ese grupo? Al nasal palatal sonoro. ¿Sí? Ello explica el paso de pugnus a puño. ¿Me siguen? Entonces, vamos ahora al último contexto de producción de ese nasal palatal sonoro. ¿Sí? Eh, Como ustedes notarán, o como podrán observar, todo se repite, se van viendo en cada término, en cada palabra o en cada secuencia evolutiva las mismas normas, los mismos procedimientos. Simplemente el asunto, la complejidad de esto es tener claras las normas, tener claros los contextos de producción y los enunciados de cada fonema. O sea, como diría una amiga mía, si se va haciendo el trabajo de hormiguita paulatinamente y llevando la secuencia de cada una de las clases, esto no debería o no tendría por qué costar. Porque, insisto, es muy repetitivo. Vamos ahora al tercer contexto de producción de la consonante nasal palatal sonora, que es el contexto más sencillo. ¿Por qué? Porque en dicho contexto hay dos segmentos nasales alveolares sonoros juntos. Estoy quedando dormido, disculpe. Estoy muy parado, hoy madrugué bastante, entonces ando un poco destruido. Bien, entonces, amiga Margeli, ayúdame acá con esto. ¿Cómo tú analizarías esa palabra para explicar el camino evolutivo de annus a año? Muy bien. E, semicerrada posterior. Ah, ya, ya. Ojo allí. Entonces, Margeli, si releemos este contexto de producción en el que hay dos nasales alveolares sonoros juntos, ¿qué pudiéramos decir acá? Eso es todo. Perfecto. ¿Se fijan cómo si llevamos la secuencialidad de las reglas que vamos estudiando, el trabajo se hace solo? María, ¿todo bien? ¿Todo claro? Vale, bien. Bueno, como tenemos aún un poco de tiempo, vamos a ver una última consonante hoy, ¿sí? Una consonante más. De manera tal que el lunes vemos la última consonante y procedemos a practicar.
No sé exactamente qué día de la semana que viene es el paro. No sé. ¿Alguna lo sabe? No. Va a haber paro la semana que viene, por si no lo sabía. Hay múltiples causas en este país para hacer paro de todos los gremios. Pero bueno, tengo entendido que es por la situación de los sueldos, que ya ustedes saben que dan ganas de llorar, son absurdos. Y bueno, entre otros múltiples motivos por los cuales es preciso hacer un paro en este momento, en esta coyuntura socioeconómica y política que está viviendo Venezuela, que bueno, no vamos a entrar en detalles porque pues ustedes no vinieron a eso para la clase. Y pues bueno, debe haber también múltiples puntos de vista políticos acá y no quiero, digamos, entrar eh, en terrenos borrascosos en ese sentido. Pero sí, posiblemente la semana que viene hay, posiblemente no, es un hecho, va a haber paro la semana que viene, no sé qué día es. Entonces, si es el miércoles, tendríamos que ver si en efecto nos conectamos o no. Luego vemos qué hacer, ¿vale? Queda todo claro con los contextos de producción del nasal palatal sonoro, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a la última consonante del día de hoy y vamos a comenzar vamos a culminar, perdón, con el fricativo palatal sonoro, que desde la Edad Media lo representamos con la grafía de la Y, ¿sí? Repito, vamos ahora con el fricativo palatal sonoro, que desde la Edad Media castellana hasta nuestros días ha sido representado por medio de la grafía Y. Acá tenemos el símbolo de dicha consonante, tomando como referencia el alfabeto fonético internacional. Aunque vuelvo a hacer la aclaratoria que hice al comienzo de la clase. Nosotros los americanos, como somos yeístas con Y, eh, articulamos esta consonante en todos los contextos, independientemente de que en la escritura haya Y o doble L, porque somos yeístas con Y. Si fuésemos yeístas con doble L, que es distinto, articularíamos esta consonante, la fricativa palatal sonora, únicamente cuando hay Y. Si fuéramos yeístas con doble L, por ejemplo, como lo son los hablantes del centro norte de España. Pero nosotros los americanos somos yeístas con Y. Y articulamos esta consonante en todos los contextos, ya sea que haya Y o ya sea que haya doble L. ¿Eso queda claro? Jade, ¿te queda claro eso? Sí. Bien. Bueno, para esta consonante únicamente voy a estudiar los que a mi modo de ver son los dos contextos de producción más productivos. Hay más, pero para efectos del curso solo voy a estudiar estos dos con ustedes. El primero va a estar constituido por un cerrado anterior en posición inicial, es decir, al comienzo de la palabra, más cualquier vocal. Reitero, ese primer contexto de producción va a estar constituido por una I inicial, es decir, una I que va a estar al comienzo, siempre al comienzo de la palabra, más cualquier vocal, cualquiera de las 5 vocales. Acá esto de cerrado anterior sonoro, esto es redundante, esto tengo que editarlo, quitar el sonoro. Sabemos que las vocales son sonoras, son timbres. El siguiente contexto
El segundo contexto de lo que vamos a estudiar para el fricativo palatal sonoro está constituido o conformado por el oclusivo alveolar sonoro, representado en la escritura mediante la D, más yod. ¿Qué es yod? Cualquiera de las dos vocales de la serie anterior. Llámese E, llámese I. ¿Sí? Vamos a ver a continuación un ejemplo de este primer contexto que tenemos acá. Pronunciación restituta de esta palabra, por favor. Bueno, para andar rápido la voy a pronunciar yo. Iakere. Iakere. ¿Sí? Iakere. Que posteriormente evolucionó a yacer. Y desde luego, hasta nuestros días, yacer. ¿Sí? Fulanito de tal yace en su lecho. Yacer. ¿Sí? Vamos a releer este contexto de producción. Cerrado anterior sonoro en posición inicial debe estar al comienzo de la palabra. A eso me refiero con la posición inicial. Lo tenemos aquí. La I al comienzo de palabra. Más cualquier vocal. En este caso la A. Bien. ¿Qué les dije yo a ustedes que iba a ocurrir con el semicerrado anterior cuando estaba a final de palabra? Generalmente en el caso de los infinitivos latinos, de algunos infinitivos latinos. ¿Qué va a pasar con ese semicerrado anterior a final de palabra? Ajá, dime. Apócope, perfecto. Apócope de la vocal semicerrada anterior. ¿Sí? Repito una vez más. Si releemos este contexto de producción, vemos que en posición inicial, ¿y a qué me refiero con posición inicial? Comienzo de palabra, va a haber siempre una I, es decir, un cerrado anterior, seguido de cualquier vocal. Acá en iakere tenemos la I en posición inicial, seguida de una vocal. Bien, en este caso la vocal A, el bajo central. Bueno, bajo central no, porque bajo forma parte de otra terminología. En el caso de la terminología de la AFI sería abierta central. Es la A, abierta central. Porque bajo, cuando se habla de la vocal A como baja, si mal no recuerdo, esa es la terminología de la revista de Filología Hispánica, no del alfabeto fonético internacional. ¿Mm? Entonces, muchachas, ¿qué vamos a decir ya que identificamos este contexto de producción? Evolución del grupo, lo mencionamos entre barras, constituido por la vocal cerrada anterior más la vocal abierta central. ¿A qué va a evolucionar este grupo? Al fricativo palatal sonoro. ¿Sí? Ello explica que de iakere se haya pasado a yacer. Creo que esto es uno de los contextos más sencillos de identificar. Porque si hay una I al comienzo de la palabra, que de hecho es uno de los contextos de producción más sencillos de memorizar, de identificar, pero también es uno de los contextos de producción que creo que es de los que menos nos vamos a conseguir en las prácticas que vamos a hacer. Así que tengan este ejemplo de iakere muy presente, porque es casi que obligatorio que les va a salir en el examen. Así que ténganlo por allí, así como quien no quiere la cosa. ¿Sí?
¿Todo claro con este contexto? Fino. Vamos entonces a... Ah, ya va, porque aquí faltaba algo. ¿Qué pasa, muchachas? Fíjense ustedes acá. Este contexto evoluciona, es decir, estas dos vocales juntas evolucionan a una consonante, ¿verdad? En este caso a la fricativa palatal sonora. Pero ¿qué pasa? Para que de yaquere se pasara a yacer, ya esta A se había, entre comillas, eliminado, perdido, porque esa A junto con la I evolucionaron a una consonante. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué ocurre allí? Allí se da un paso extra. Y ese paso extra es que posteriormente se vuelve a agregar una A. Bien, en el interior de la palabra. ¿Cómo se llama el proceso por medio del cual se agrega un fonema en el interior de la palabra? Ya sea una vocal o una consonante. ¿Lo recuerdan? Epéntesis, exactamente. Entonces vamos a decir allí que hay una epéntesis. ¿Una epéntesis de quién? Del abierto central. Una epéntesis del abierto central. ¿Por qué una epéntesis? Porque fíjense ustedes que ambas vocales evolucionaron a una consonante, al fricativo palatal sonoro. Pero posteriormente, una de esas dos vocales fue restituida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se agrega una vocal o una consonante en el interior de la palabra, a eso se le conoce como epéntesis, tal cual lo indicó Margelli. Muy bien. En este caso, la epéntesis será del abierto central. Y ahora sí, vamos a finalizar la sesión del día de hoy explicando el último contexto de producción de la consonante. Esto se quedó como... Ya esto no rueda. Ya. Ahora sí, ya. Vamos a finalizar la sesión del día de hoy explicando el... ya va, ya. Ahora sí. Vamos a finalizar la sesión de hoy explicando el último contexto de producción o el último que vamos a estudiar para efectos del curso porque hay más del fricativo palatal sonoro. ¿Sí? El último contexto de producción o el segundo. Tenemos acá este término, radiare. Bien, radiare. ¿Qué ocurre? Les pregunto yo, ¿qué ocurre con la vocal semicerrada anterior al final de la palabra? En el caso de algunos infinitivos latinos. ¿Qué ocurre? ¿Mm? Un apócope, exactamente. Apócope de la vocal semicerrada anterior. Bien, allí no hay pérdida. Si leemos este contexto de producción de adelante para atrás, si lo releemos, mejor dicho, nos conseguimos en segundo término con la yod, que como ustedes muy bien saben, yod puede ser o i o e. Tomando en cuenta que yod, no me cansaré de repetirlo, consiste en el efecto que una vocal de la serie anterior produce en una consonante precedente. Vemos acá una vocal de la serie anterior, la cerrada anterior.
Y en primer término, dentro de este contexto, tenemos el oclusivo alveolar sonoro. Vemos acá ese oclusivo alveolar sonoro representado por medio de la grafía D. ¿Sí o no? ¿Qué diremos entonces allí? Evolución del grupo, lo mencionamos entre barras, ese grupo constituido por el oclusivo alveolar sonoro más YOT,